En este video aprenderás a utilizar un sensor de temperatura y humedad relativa ambiental con tu Arduino. Con este sensor podrás crear un sistema bastante bueno para monitorear el ambiente en una casa, oficina, en un invernadero, una incubadora o crear una estación meteorológica, entre muchas otras aplicaciones. El sensor que utilizaremos es el DHT11. Para los ejemplos que verás a continuación, necesitarás una placa Arduino, tu sensor DHT11, una resistencia de 4.7 kΩ, una resistencia de 100 ohms, un potenciómetro de 1 kΩ y un display LCD 16x2. En un artículo anterior aprendiste a utilizar un sensor de temperatura. Si bien este sensor puede medir la temperatura ambiental con una exactitud buena, hay ocasiones en que necesitaremos medir también la humedad relativa del ambiente. Una buena manera de mantener un monitoreo y finalmente un control de la temperatura y humedad relativa es utilizando el sensor digital DHT11, el cual es un sensor bastante económico y muy fácil de utilizar. Existen dos versiones. La versión que viene suelto el sensor con sus 4 pines y la versión en un módulo. El módulo ya te entrega los 3 pines de conexión. En cualquiera de los dos casos, los pines de conexión se muestran en la siguiente imagen. Si utilizas el sensor suelto, tendrás que agregar una resistencia pull-up entre el pin de datos y el pin de alimentación. Algunos fabricantes recomiendan que la resistencia pull-up se seleccione dependiendo de la distancia que exista entre el sensor y el Arduino. Cuando el cable de conexión sea de 20 metros o menor, se deberá utilizar una resistencia de 4.7 kΩ. Cuando la conexión es mayor, se deberá utilizar una resistencia distinta y apropiada para la distancia. Para este último caso, yo te recomiendo realizar pruebas de conexión, modificando el valor de la resistencia hasta obtener la medición correcta. Además, para los casos en que vayas a utilizarlo en distancias largas, te recomiendo también agregar un capacitor de 100 nanofaradios entre las terminales de alimentación y tierra, para que actúe como un filtro. Como pudiste observar en la imagen anterior, solo necesitamos 3 pines para comunicar. Realmente solo uno, el de datos. Los otros 2 pines es para la alimentación y la tierra. Antes de usar este sensor necesitas tener instalada una librería llamada DHT.h y la vamos a instalar como hemos instalado las librerías anteriores. Nos vamos a administrar bibliotecas y buscamos DHT.h. Es la que estás observando en la pantalla. Para mi caso yo ya la tengo instalada. Si tú no la tienes aún instalada, te aparecerá el botón de instalar. También te recomiendo que instales la librería de Adafruit, ya que estos sensores utilizan la librería de este proveedor. Es la que ves en pantalla. Una vez que las tengas instaladas, estamos listos para empezar. El código de ejemplo es el que ves a continuación. Necesitamos definir un pin en donde vamos a conectar nuestro sensor, el pin de datos del sensor. Para nuestro caso utilizaremos el pin digital 2. También deberemos de definir el tipo de sensor que vamos a utilizar. Para nuestro caso vamos a utilizar el DHT11. También existe la versión DHT22, la cual es un sensor con mejor precisión y exactitud. Después vamos a crear las variables para guardar el valor de la humedad, la temperatura en grados Celsius, la temperatura en grados Fahrenheit y la sensación térmica tanto en Celsius como en Fahrenheit. Posteriormente creamos un objeto que yo voy a llamar sensor DHT y le vamos a enviar los pines de datos y el tipo del sensor.
En la función de configuración, iniciamos el puerto serie a 9600 baudios por segundo y después mandamos inicializar el sensor, llamando la función .begin con el nombre de nuestro objeto que hemos creado anteriormente. Es importante agregar un retardo de 2 segundos antes de iniciar las lecturas para darle tiempo al sensor de que realice las conversiones. Sin embargo, esto va a depender de tu aplicación. Yo siempre te recomiendo unos 2 segundos de retardo. Después, en la variable humedad, guardaremos el resultado de la lectura de la humedad relativa. Y es muy sencillo, solo tenemos que mandar llamar a la función leer humedad. Para temperatura en grados Celsius y grados Fahrenheit es algo similar, utilizando la función leer temperatura. Por default, esta función nos regresa el resultado en grados Celsius. Si necesitamos la lectura en grados Fahrenheit, tenemos que agregar la palabra true. Después verificamos si las lecturas que hizo el sensor fueron correctas. Cuando el sensor hace una lectura y da de manera incorrecta, en estas variables se va a guardar algo distinto a un número. Por lo tanto, tenemos que verificar si el resultado no fue un número, ya sea de humedad, de temperatura en grados Celsius o de temperatura en grados Fahrenheit. Si esto ocurrió, imprimiremos un mensaje de error en el puerto serie. Si no, el programa continuará. Para obtener la sensación térmica, tenemos que mandar llamar a esta función. Esta nos va a calcular el índice de calor o sensación térmica, para lo cual necesitamos enviarle como parámetros la temperatura en grados Celsius, la humedad relativa y la palabra false. De esta manera nos va a regresar la sensación térmica en grados Celsius. Para grados Fahrenheit es similar, simplemente omitimos la palabra false. Finalmente mandamos imprimir en el puerto serie algunos mensajes, la variable con la humedad, la variable con la temperatura en Celsius, en Fahrenheit, la sensación térmica en Celsius y la sensación térmica en grados Fahrenheit. Ahora procederemos a armar nuestro circuito. Ahora procederemos a cargar nuestro código. Como observas en la pantalla, cada 2 segundos se manda a leer la temperatura. Primero nos va a mostrar la humedad relativa. Como lo estás observando, cada 2 segundos se manda a leer al sensor. Primero muestra la humedad relativa, después la temperatura en grados Celsius y luego en grados Fahrenheit. A su vez se calcula la sensación térmica, tanto en grados centígrados como en grados Fahrenheit.
Ahora vamos a aplicar el mismo programa cambiando el sensor a un sensor DHT22, el cual es un sensor con una precisión mejor. La ventaja de esta librería es que el código permanece igual, solo necesitamos cambiar el tipo de sensor a DHT22. Además, este sensor ya incluye la resistencia de pull-up, por lo que la podemos retirar. Subimos nuevamente nuestro código y abrimos el monitor serie. Puedes observar que la temperatura ahora tiene una mejor resolución, ya nos da hasta décimas de grados centígrados. ¿Cuál es mejor utilizar? Va a depender de tu aplicación. Yo te recomiendo que primero verifiques qué tan crítica es la precisión en tu aplicación y después decidir por el sensor. Sin embargo, la diferencia de costos entre el DHT11 y el DHT22 no es significativa. Si quieres aprender un poco más sobre la explicación del código que estamos viendo en pantalla, te invito a visitar nuestra página oficial automatizacionparatodos.com, donde también podrás descargar completamente gratis un libro de inicio en Arduino, el cual podrás llevar a cualquier parte. Ahora procederemos a armar un circuito como el que estás viendo en pantalla. Vamos a utilizar un display 16x2 para mostrar los resultados y no depender del monitor serie de una computadora. El único cambio que haremos para este ejercicio es cambiar el pin de datos del sensor al pin 8. Como puedes ver en el código, hemos ajustado en el código también el pin de datos del DHT. En este caso será el DHT22. También hemos agregado un carácter especial para representar el símbolo de grados. Si no recuerdas cómo hacer esto, puedes visitar el capítulo que te dejo aquí en la descripción. O puedes entrar a automatizacionparatodos.com y dirigirte al capítulo de esta entrada. Ahí estará toda esta parte explicada. Iniciamos el LCD, indicando el tamaño, que va a ser de 16 columnas por 2 filas. Colocamos el cursor en el origen e imprimimos un mensaje de bienvenida. Ajustamos el retardo a 2 segundos
Y ahora, en lugar de imprimir en el puerto serial error, lo imprimiremos en el LCD. De la misma manera, todos los resultados de la temperatura lo imprimiremos en el LCD. Moviendo el cursor, imprimiendo, moviendo el cursor, imprimiendo otro mensaje y así sucesivamente. Cargamos el código a nuestra placa Arduino y vemos el resultado. Recuerda ajustar el contraste del LCD con el potenciómetro. Si quieres modificar el tiempo de conversión, puedes bajar el tiempo hasta 100 milisegundos. En mi caso, esto no me ha generado ningún contratiempo. Es decir, todas las mediciones me las hace de manera correcta. ¿Qué te pareció este episodio? Déjame tus comentarios y tus sugerencias y si te ha gustado, compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.